el espíritu del libro y el espíritu de la cooperación que venimos estableciendo con el grupo de trabajo de Hans-Jürgen tiene por propósito ahondar en esta temática. Y en este sentido no ha sido tampoco casual la elección de los comentaristas, tanto Lucía, que está al frente de la coordinación operativa de Progresar, una política realmente innovadora que está instrumentando el Estado desde hace poco tiempo, va a poder de alguna manera contribuir a este debate haciendo alguna referencia a qué es lo que está ocurriendo con este programa, cuáles son aquellas características más sobresalientes del mismo, y de alguna manera Abraham Gack, director del Plan Fénix, una instancia bien conocida por todos nosotros que ha hecho contribuciones muy importantes desde un punto de vista mucho más heterodoxo, uno podría decir, que lo que el mainstream en economía viene planteando como las recetas más efectivas. Por lo tanto, no es casual, insisto, las contribuciones y el pedido que hemos hecho para que vengan a comentar el libro, y luego el agradecimiento porque el tiempo no fue mucho para que puedan hacerse del volumen y poder tener al menos una visión rápida del libro. Bueno, de mi parte nada más, y le quiero dar entonces ahora la palabra a mi colega. Bueno, muchas gracias Fernando, muchas gracias por la invitación aquí a la UBA, a autoridades y sobre todo también a este equipo de trabajo con quien estamos trabajando ya hace un par de años de una manera muy fructífera, como se puede ver precisamente con ese último proyecto de libro que tenemos publicado. Yo creo que salió hoy mismo, ¿no? Así que estamos bien puntualitos con respecto a eso. A mí me parece, a pesar, para retomar algunas de las ideas que ya había mencionado el embajador de Alemania y también que fue mencionado por Fernando, es que a pesar de que parece que hay muchas diferencias entre Alemania y Argentina, también tenemos una coincidencia muy fuerte en algunos puntos que me parece que podría ser a través de una cooperación tanto política como científica un futuro puente para adelantar juntos. A un lado podemos ver, por ejemplo, si estamos viendo lo que pasó los últimos días en ciertos discursos teóricos, que parece surgir la idea de una falta de seriedad económica y política por parte de Argentina, que se está pronosticando, por ejemplo, una crisis financiera en cierto futuro, es decir, la seriedad o la sustentabilidad de la economía no parece ser tan dado, pero tenemos que observar al otro lado de la misma manera que la brecha de la desigualdad social se ha disminuido, tenemos que observar que la informalidad laboral se ha disminuido, se ha reducido, es decir, tenemos problemas económicos y al otro lado tenemos también una política social con efectos y impactos bien interesantes y que pudiera ser probablemente servir para un modelo hacia el futuro. Y al otro lado tenemos la maravilla alemana que dentro de la Unión Europea en este momento parece ser uno de los países más estables, uno de los países con una prosperidad económica muy fuerte. Y se nos olvida de vez en cuando que junto con eso tenemos en ese momento una precariedad social donde el 25% de la población o de los empleados y empleadas alemanes viven en un nivel de relaciones laborales que nosotros en Alemania llamamos precarias, es decir, que no solamente tenemos ese tipo de prosperidad económica y de esa situación política estable, sino también tenemos impactos sociales muy fuertes que todavía no sabemos muy bien cómo entenderlos y cómo podríamos trabajar con respecto a eso. Y entonces, mientras aquí en América Latina y también en Argentina hay una tradición muy larga con todo lo que se refiere a eso, a la informalidad laboral, donde ya tienen experiencias de conceptos, ideas analíticas, etcétera, etcétera, y mucho trabajo empírico. En Alemania, esos conceptos, esas ideas, de qué manera se podría trabajar la cuestión de la informalidad, no se ha todavía reconocido mucho. Nosotros hace un par de años tenemos una nueva línea de investigación que se dedica a eso que nosotros llamamos precariedad. Pero ese debate de la precariedad no tiene ningún conocimiento de los largos debates, conceptos y experiencias analíticos que ustedes aquí se está trabajando y analizando como informalidad. Y la idea precisamente de estos libros, a mí me parece, a pesar de todas las críticas que se hace a un lado a Alemania, a otro crítica que se hace a Argentina, tenemos aquí la posibilidad de una comprensión mejor de lo que está pasando tanto en Alemania como en Argentina.
porque a mí me parece en ese momento que debemos pensar más que no solamente aquí probablemente hay algunos problemas, sino también podemos aprender precisamente de la experiencia argentina, porque mientras en Alemania cada vez más y en Europa cada vez más surge la desigualdad social, surgen ciertas injusticias sociales que están incluso ya reconocidos por algunos grupos que normalmente tienen un enfoque más liberal de política. Tenemos que reconocer que aquí en Argentina pasa todo lo contrario, de cierta manera. Y probablemente la informalización que se está reformalizando y la precariedad se está informalizando cada vez más en Alemania se debería tomar en cuenta y podríamos ver caminos juntos, empezando con cooperaciones científicas y reconvertir eso probablemente es una nueva política social donde la inspiración argentina podría ser también muy útil para nosotros, y eso es precisamente la idea de este libro, donde van a encontrar aportes argentinos pero también aportes alemanes que podría ser muy interesante para el debate argentino, como nosotros en Alemania tratamos de ver precisamente esos nuevos desafíos donde en ese momento me parece ustedes han encontrado más respuestas como nosotros todavía estamos buscando la formulación de las preguntas. Gracias. Bueno, continuamos, Lucía. ¿Sí? Bueno, primero que nada, perdón porque ya les adelanto que me voy a extender un poco más que ustedes en presentar el progresar, pero bueno, antes que nada buenas tardes a todos y agradecer la oportunidad de participar de esta presentación, de esta publicación de semejante calidad, pero además de la oportunidad de poder participar de esta presentación en esta casa de estudios sobre este tema. Quizás pueda parecer una obviedad, pero la verdad que poner sobre la mesa el objetivo último de la ciencia que estudiamos, por lo menos como economista y comparto con otros colegas, la verdad que es importante. Puede parecer evidente, pero ¿para qué sirven la competitividad, el crecimiento y el desarrollo si no son justamente para disminuir las desigualdades y ampliar las oportunidades? Para cualquier cientista social eso puede ser una obviedad, pero si uno tuvo la oportunidad de inmiscuirse en las teorías económicas, no para todas esto es tan evidente. Es algo que se da como por añadidura, ¿no? O que incluso puede surgir de algún efecto de ramo. Y un poco el progresar tiene que ver con eso, ¿sí? Uno se puede preguntar por qué el progresar está en el marco, o por qué viene alguien del Ministerio de Economía a presentar esta política social. Y tiene que ver con repensar cuál es el rol de las políticas sociales en el marco de la política económica. Durante muchas décadas, la Argentina, en el marco de la perspectiva neoliberal, aprendió a las políticas o entendió a las políticas sociales como en algún punto enemigas de una política macroeconómica eficiente, ¿no? En la medida que uno hiciera crecer ese gasto, iba a perder competitividad, iba a perder el ajuste natural de los mercados. La verdad que la historia que recorrimos con esa perspectiva todos la conocemos, ¿sí? Para resumir, puedo decir que llegamos a tener mitad de la población debajo de la línea de la pobreza, a mitad de los trabajadores sin seguridad social y a casi el 25% de la población económicamente activa sin conseguir un empleo, ¿sí? Y la verdad que si uno recorre lo que pasó en los últimos 10 años y desde la perspectiva en la que también se marca el progresar, hay un cambio de paradigma muy fuerte que en principio yo creo que hay que reconocer y que se toma en muchos de los artículos de este libro, y que tiene que ver con, primero, pensar a la política social como la principal política económica. Si uno entiende desde una perspectiva keynesiana que justamente la plata de los bolsillos de los trabajadores es lo que motoriza la economía, justamente esas políticas de inclusión son las que generan expectativas en los inversores, son las que generan iniciativas de producción. Entonces, en la medida en que el circuito funciona a la inversa, justamente, la política social es la principal política económica. Y ese rol también cumple el progresar en este año, ¿sí? Después vamos a hablar más en detalle. Una segunda consideración que creo que hay que tener con las políticas de inclusión de estos últimos 10 años tienen que ver con
pensar que con ese escenario que charlamos recién, donde la mitad de la población estaba directamente excluida y sobre todo la mitad de los trabajadores en situaciones de informalidad, ya no podemos pensar al trabajo como una condición suficiente para la inclusión. Y estas políticas universales que se dieron en los últimos 10 años, tanto en la asignación universal por hijo como en la inclusión jubilatoria y el progresar también, tienen en cuenta ese objetivo: poder cerrar las brechas que se generaron entre los trabajadores formales e informales, ya que la inclusión laboral en ese sentido de conseguir un trabajo no termina siendo suficiente, ¿sí? Y por último, también como condición necesaria para poder lanzar el progresar, hay que pensar el trabajo que se hizo primero con los grupos más vulnerables, que eran los más urgentes en la condición en la que se inició este modelo, ¿no? Los mayores adultos, los chicos con la asignación universal, pero también las políticas educativas que era necesario desarrollar para llegar a una política como la de progresar, ¿no? El conectar igualdad para trabajar sobre la brecha digital, la creación de universidades que estén más cerca de los barrios donde se necesitan, la apertura de escuelas y también obviamente el crecimiento económico que dio lugar a que los jóvenes tuvieran una tasa de desempleo más baja que a inicios, pero obviamente y estructuralmente más alta que el resto de los trabajadores, ¿sí? En este contexto, el progresar viene a completar un camino de inclusión social justamente para estas familias, un concepto que yo creo que se aborda muy bien en el libro, informales en general, no solamente implica que los padres no tengan aportes a la seguridad social, sino moverse en un circuito informal en donde uno, además por ser un hijo de un informal, tiene menos probabilidad de entrar a un trabajo en blanco, ¿sí? Y esa es un poco la perspectiva, decir, bueno, estos jóvenes que tienen entre 18 y 24 años también tienen que tener la oportunidad de seguir estudiando. Muchos que probablemente se sintieron obligados a dejar los estudios secundarios entre los 15 y los 18 años, y muchos otros que están haciendo esfuerzos, que siguieron el secundario, que están en la universidad, pero que además les cuesta muchísimo sostenerlo, ¿sí? Sabemos que los motivos que hacen que un joven deje de estudiar no tienen que ver específicamente con una elección personal, es decir, no me interesa estudiar. Hay algo mucho más profundo con las situaciones que se van generando en una casa donde la protección social es menor. Desde una joven que queda embarazada y tiene que dejar el secundario, a un joven que tiene que abandonar el secundario para apoyar a la familia económicamente. Y los jóvenes que quizás no tienen esa necesidad económica puntual, pero sí se sienten expulsados del sistema educativo, porque hay situaciones que quizás viven en su barrio que no pueden plantear en la escuela. Viceversa, también muchas veces el cuerpo docente no está preparado para trabajar con esos problemas. Esto no es por echarle las culpas a nadie, sino pensar que tenemos una transformación muy profunda para dar. ¿Y por qué digo esto? Porque a estos jóvenes que el progresar quiere apoyar para que se formen, elijan su proyecto ocupacional, pero en algún punto también, como dijo la presidenta cuando lo lanzó, elijan su proyecto de vida, que es algo un poco más profundo que eso, no solamente lo laboral, lo ocupacional. A esos mismos jóvenes, en el momento del nacimiento del progresar, la prensa se estaba llamando como los jóvenes Nini. Y bueno, no solo la prensa, porque también es una categoría de discusión en la academia, y la perspectiva desde la que se lanza el progresar es decir, hay que combatir la visión de los jóvenes Nini. ¿Por qué? Porque dentro de esa cuenta que uno puede hacer, digamos, con la TH de quiénes son los que no están ni trabajando ni estudiando, uno está obviando un montón de situaciones multidimensionales que llevan a una persona a no hacer nada. No hacer nada lo digo con comillas porque hay muchísimas, primero que los jóvenes, en los Nini hay muchísimas mujeres que tienen o chicos o hermanitos a cargo y que están haciendo trabajo de cuidado, ¿sí? Y ese trabajo de cuidado, aunque el mercado de trabajo y las estadísticas no lo reconozcan, la realidad es que es una carga, y lo vemos hoy con el progresar, que estamos saliendo a notar a la gente, y muchos lo primero que te dicen es no puedo, porque no tengo con quién dejar a los chicos. Y lo peor es que si uno empieza a entrar más profundo en cómo fue la concepción de esa familia, muchas veces ni siquiera fue elegida. O sea que tenemos un trabajo muy profundo para hacer ahí, y no podemos decir que haya sido una elección personal. Porque de estos jóvenes Nini,
lo que se dice muchas veces es que, bueno, ya perdieron la cultura del trabajo, no saben, no necesitan trabajar o tienen alguien que los mantenga. La realidad es que hay muchos jóvenes haciendo changuitas, muchos jóvenes estudiando, sobre todo el progresar, ahora vamos a ver, pero está destinado a apoyar a muchos jóvenes que ya estaban estudiando, dar espacio a estas mujeres a las que les recae el trabajo de cuidado, ¿sí? No es que les corresponde. Y también, sí, puede haber jóvenes que realmente no estén haciendo ninguna de esas dos cosas, ni trabajando, ni estudiando, ni cuidando de alguien. Pero un poco la perspectiva es decir, nosotros podemos realmente echar la culpa a ese joven de esa situación, de que alguien está libremente eligiendo no hacer nada, o hay una cuestión de autoestima, hay una cuestión de que ese joven no sintió que tiene un lugar en la sociedad. Y como Estado, nuestra responsabilidad es darle ese lugar. Es más, necesitamos que esté adentro de la sociedad. Entonces, de esa perspectiva es que fue diseñado el Progresar. Es una política de transferencia condicionada, pero de la forma en que está diseñada, justamente, y esa es la característica similar también a la asignación universal y las políticas de inclusión, es que las normas son muy claras y es un programa nacional. Y en esto también es universal en el sentido de que yo no tengo que ir a probarle a nadie que soy pobre, no me estoy estigmatizando. Por eso tratamos tampoco de llamarlo plan, porque decimos que este mismo programa en otro país, probablemente en Alemania, que es un país que invierte muchísimo en educación, sería llamado una beca. Pero bueno, sabemos que hay todavía mucho para trabajar en nuestro país en el nivel de lo que significa apoyar los estudios. Muchísimos chicos que quizás aparecen como desempleados o inactivos para las encuestas son jóvenes que, teniendo padres formales, que trabajan digamos, en condiciones formales, pueden elegir seguir estudiando o volver a decir, prefiero que hoy te enfoques a estudiar. Yo te doy la obra social, yo te ayudo con los gastos de la universidad o del secundario. Y muchos otros chicos no lo pueden hacer, primero porque ya son jefes de familia, y otros que obviamente sus padres no tienen esas condiciones para ascender. Entonces el diseño está pensado desde esa perspectiva. Son jóvenes entre 18 y 24 años, argentinos nativos o naturalizados, que no estén trabajando formalmente, y si lo están, que estén trabajando al nivel del salario mínimo vital y móvil, y si viven con los padres, se piden las mismas conclusiones, los mismos requisitos. Por esto que comenté recién, quizás un joven, el hijo de un empresario también puede aparecer como desempleado informal, pero tiene esta circunstancia distinta que en principio tenemos otra prioridad. ¿Sí? ¿Y cuáles son las condicionalidades que se le piden? Se le pide al joven que acredite 3 veces al año que está cursando o que está inscrito. ¿Sí? Puede ser en una instancia secundaria, terciaria o universitaria, puede ser un taller, o puede ser una instancia incluso anterior a un taller, que son los cursos de introducción al trabajo. Son simplemente cursos de 4 meses que lo que hacen es potenciar lo que el joven ya aprendió y darle herramientas para desenvolverse en, por ejemplo, una entrevista. Hay cosas que parecen evidentes, pero justamente cuando hablamos de la exclusión y de esta exclusión que a veces es incluso territorial, hay chicos que te dicen, a mí me da vergüenza en una entrevista, y nos ha pasado con el Progresar, me da vergüenza en una entrevista porque yo me siento discriminado en la entrevista. Me da vergüenza porque no tengo la ropa que tendría que tener para una entrevista, no sé cómo moverme, no sé cómo hablar, me miran distinto. Y esas cosas pasan en nuestro país, las tenemos que hablar. Y bueno, el curso de introducción al trabajo habla justamente de eso. El secretario de Empleo que está a cargo de estos cursos siempre dice que los chicos empiezan con la gorrita acá abajo, y ni siquiera miran para arriba y después se van así pensando todo lo que aprendieron y nada más lo que ellos valen o lo que ellos pueden hacer. Obviamente que con esta acreditación de escolaridad aparecieron problemas, porque obviamente la transformación en la perspectiva es larga. Y hemos encontrado instituciones que no quieren firmar a los chicos porque dicen que todavía no están capacitados, que tienen que primero probarle que cursen varios meses y después recién los van a ayudar a decir que están estudiando. Entonces son chicos que tenían un problema económico y que les estamos solucionando ese problema económico para que vuelvan a cursar, y las instituciones desde otra perspectiva les ponen más requisitos que a cualquier otro chico que va al colegio. Entonces, es esperable a algún punto encontrar estas situaciones, porque durante mucho tiempo todos creímos que el que era pobre era en algún punto su propia responsabilidad. Entonces, bueno, esto es también un desafío.
Y otro de los requisitos que se plantean tiene que ver con un chequeo de salud. En esta población, las mujeres en general terminan yendo al médico en el momento en que ya están embarazadas y no antes. O sea que no hay una percepción de todas las jóvenes en general, no solamente de estos estratos a los que apunta el progresar, del cuidado personal, ¿sí? El cuidado va sobre el hijo. Y sobre todo en la población masculina, es una población que en cualquier decil no va al médico durante esos años. Ahí hay como una percepción de que son superpoderosos, dicen los del Ministerio de Salud, así que esto ayuda a que se acerquen al médico. Este es un chequeo que puede incluir además una consulta sobre educación sexual y otras temáticas que uno podría pensar que serían como algunas políticas de segunda generación que parten del progresar. Y obviamente si dijimos que esta población tiene muchos chicos a cargo, no podríamos pensar en una política que no tuviera una estrategia en ese sentido. Así que todos los jóvenes que quieren estudiar y tienen chicos a cargo y no tienen una estrategia de cuidado, bueno, justamente pueden solicitarlo cuando están haciendo el formulario, decir que quieren eso y el Ministerio de Desarrollo los contacta y busca una estrategia de cuidado específica para cada uno, ¿sí? Piensen que esto es distinto según el horario en el que cursa el joven. Pero bueno, es difícil de desarrollar esta lista porque todavía hay mucha, en Argentina la cuestión del cuidado todavía se mantiene muy en la esfera privada, quizás por ausencia o porque hay que seguir desarrollando los centros de desarrollo infantil, pero está todavía la perspectiva de que es un deber social cuidarlo dentro de la casa. Aún si fuera así, la prestación, que es de 600 pesos mensual, sirve para remunerar también esas redes internas de cuidado que puede ser una vecina o un pariente, ¿sí? Esa prestación, cada vez que se acredita la escolaridad, se les da un diferencial en un sistema muy similar a la asignación universal. Más o menos la inversión estimada, nosotros estamos con estos requisitos pensando en 1,5 millones de jóvenes, que es más o menos el 30% de los jóvenes del país, y una inversión estimada de 11.200 millones. ¿Sí? Y con estos requisitos, de la forma que queda diseñada la política, estamos enfocándonos en los 5 deciles de menor ingreso. Esto es un poco lo que les comentaba antes. La verdad es que la mitad de estos jóvenes de este 1,5 millones ya está estudiando y necesita de nuestro apoyo. Obviamente el progresar dio lugar a un trabajo interministerial, ¿sí? Porque si la problemática juvenil es interdisciplinaria y multicausal, no podemos esperar que una prestación dé lugar a la simple prestación dé lugar a la contención. ¿Qué es lo que tenemos a 7-8 meses de lanzamiento? Pues tenemos 470.000 titulares de derecho, ¿sí? La gran mayoría de ellos volvió a estudiar gracias al progresar. Y la verdad es que la distribución de ellos, no la traje acá, pero la distribución en términos educativos es bastante heterogénea. Hay muchos chicos en la universidad, muchos chicos en talleres de formación profesional, muchos chicos terminando el secundario con el plan FINES, ¿sí? Que es una gran herramienta, sobre todo para los que están más lejos, no el chico que ya estaba estudiando antes de progresar, sino el que hay que ir a buscar al barrio, ¿sí? El que hay que convencer. El plan FINES en ese sentido es una estrategia bastante barrial y cercana y piensa en eso, en un joven que vuelve a estudiar probablemente siendo jefe de familia, tiene que trabajar y que tiene que hacer otras cosas y la verdad que continuar los estudios es un desafío, ¿sí? No me voy a extender con esto, pero sí contarles que más allá del objetivo de que puedan volver a estudiar, sabemos que hay un desafío en que se sostengan en los estudios y por eso, entre todos los ministerios que formamos parte del Progresar, armamos una red de tutorías o de acompañamiento donde el joven puede ir contando qué es lo que le va pasando mientras que va estudiando. E incluso abrimos esta red de acompañamiento, ahora vamos a hacer el lanzamiento formal dentro de poco. Esta red de acompañamiento a que pueda ser un voluntariado incluso para esos jóvenes que quizás no son un titular de derecho progresar ni podrían serlo, pero que les interesa esta temática, porque la educación de los jóvenes es algo, en algún punto, un valor compartido. El tema es cuando nos vamos metiendo en cómo lo hacemos. Y una última lista que yo creo que es importante mencionar tiene que ver con cómo está pensada la inserción de estos jóvenes, la inserción laboral de estos jóvenes. No es que por estar más formados se van a volver más empleables, porque esa sería en algún punto una perspectiva
que otra vez echaría las culpas sobre el joven, ¿no? Y en todo caso el desempleo de ellos no tiene que ver con sus características, sino justamente con los niveles de inversión, con lo que se necesita y con lo que los empresarios están dispuestos a invertir para cambiar incluso también la matriz productiva del país. Entonces, nosotros esperamos obviamente que el Progresar tenga un efecto en el empleo vía la demanda, como fue con el resto de las políticas de inclusión social, ¿sí? Que motorizan la economía de los barrios y tienen un efecto multiplicador en el resto de la economía. Pero además, sí hay en todo caso una formación pensada para que ellos se preparen no para cualquier mercado laboral, sino para el mercado laboral que nos imaginamos con este modelo de desarrollo con inclusión social. Y esto para nosotros es como una diferencia radical en el lugar que le puede dar el país a los jóvenes. Porque si uno se va muy atrás en el tiempo, directamente no había lugar para ellos. El lugar eran lugares oscuros. Si se va un poco hace 2 décadas, el lugar era viajar a otro país, formarse para irse afuera. Algo que incluso nos han dicho como estudiantes en esta facultad. No, bueno, no aprendas el modelo o la situación de América Latina. Aprende lo que necesitas para viajar y formarte y desarrollarte afuera, porque acá no hay lugar. Ese no es el mensaje que le damos a los jóvenes de Progresar. Es, fórmense en lo que el modelo de desarrollo necesita para ser protagonistas de este cambio, para disminuir la desigualdad y para ser en algún punto quienes participen activamente de esta transformación. Porque como se piensa siempre desde la juventud, que hoy está trabajando tan fuerte en transformar, cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Bueno, ahora... Bueno, buenas tardes. Gracias por esta oportunidad. Sorprendido por el libro. No tenía la menor idea. Lo recibí hace unos días. Y la consigna que recibí en mi invitación era que podía hablar de lo que quería. Que no tenía que comentar el libro, ¿verdad? Esta fue la consigna. No obstante ello, me atrapó el último trabajo, el de Peters. Pero lo sentí como un desafío. Primero, me parece que es muy interesante este ejercicio hecho por investigadores que viven fuera de acá, que no tienen necesariamente la utopía que nosotros sí tenemos para lo que estamos viendo y haciendo. Y eso nos quita, obviamente, objetividad, y esa, pero al mismo tiempo, nos permite enfrentar estas miradas, yo diría, técnicas, teóricas, duras, con que se expresan en los distintos artículos. Este artículo de Peters es muy desafiante, porque claramente es una mirada sumamente escéptica sobre la educación en América Latina y obviamente también en la Argentina. Y todo el artículo está dedicado a expresar las diferentes razones, causas y motivos y formas que adquiere y que justifique esta mirada escéptica. De cómo hemos ido en el tiempo, en América Latina, no enfrentando las necesidades de los jóvenes, por un lado, las necesidades del país, por el otro, y obviamente sin tener una mirada de futuro. La verdad que a mí me parece que
tengo algunos años, y durante muchos años era un partícipe de esa mirada escéptica, porque parecía que un discurso único, instalado en la sociedad, tenía un camino al cual nosotros no podíamos cambiar, que los mercados iban a encargar de todo, incluir el ingreso, asignar los recursos, y que vía el derrame llegaría mejores condiciones de vida para nosotros. Peters muy claramente marca la diferencia de nuestros países cuando nos plantea que la base económica nuestra es una mirada de una política económica basada en la producción y extracción de nuestra producción original, primaria. Y nosotros estamos mirando otro país. Y justamente esa mirada de otro país nos permite soñar y enfrentar y ser transgresores de otras propuestas. Mirarnos en la realidad, nosotros no nos engañamos. El plan Progresar, el plan Fines, claramente lo que busca corregir las grandes deficiencias de acceso a la educación que tienen más importantes de nuestros jóvenes. Y mencionamos, y Peter nuevamente citándolo, claramente marca que la deserción es uno de los elementos centrales de nuestra cuestión. No ofrece soluciones. Y yo me voy a atrever a un desafío y plantear algunas ideas al respecto. Nosotros venimos de un sistema educativo al que accedían sectores privilegiados de la comunidad, donde confluían los intereses del Estado de crear una identidad nacional y los intereses de las grandes masas migratorias que querían instalar a sus familias incorporadas al sistema de trabajo. Eran escuelas, sobre todo la escuela media, eran escuelas minoritarias, que accedían masas reducidas de personas, de jóvenes, que en general recibían una educación que era exigida con esos objetivos. Hoy podemos encarar las cosas de otra manera. Hoy nos hemos lanzado un proyecto que dice que queremos que todos accedan al instituto. Y cuando uno dice todos, incorpora, tal como dice muy bien el título del libro, que está muy bien logrado, incorpora a los desprotegidos y a los desiguales. ¿Y cómo resolvemos ese problema? Y esa desigualdad de origen es fundamental, muy difícil de resolver. Y nos encontramos, y en esto voy prácticamente a lo que está ocurriendo estos días, en que en una jurisdicción, en la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Educación y Cultura de la provincia, que es el Ministerio de Educación, decidió incorporar unas modificaciones al sistema y tomó la audacia extrema de sostener que no va a haber repetición en los primeros 3 años de la escuela primaria. Y eso generó un alud de observaciones de que ahora iban a pasar sin estudiar, que no había exigencia, tergiversando totalmente el objetivo. Y yo vengo a decir, me atrevo a decir, que esa decisión es realmente muy limitada. Muy limitada. Yo creo que la no repitencia en la realidad argentina debería ser
el método y el funcionamiento, el instrumento que debe regir en todas las escuelas públicas del país. Y yo me imagino ya me imagino que la luz de protestas frente a estas circunstancias. Y yo me atrevo a plantear esto porque hemos pasado de menos del 4% del Producto Bruto dedicado a la educación al 6 y pico, y ahora recientemente la sociedad, el gremio, el sector docente está reclamando acceder al 8%. Es decir, no al 8%, yo estoy de acuerdo, primero. Y esto significa también necesariamente sacrificios radicales significativos. Y esto significa una sociedad que acepte ese sacrificio de dedicar ese porcentaje del Producto Bruto a la educación. Y yo creo que están dadas las circunstancias. Entonces, yo me inclino por señalar y tal vez ir un poquito de lo general a lo particular. El escenario actual de la educación, voy a leer porque no quiero desviarme, alejado de las bases que le dieron fundamento en el siglo XIX, expone una debilidad que la vacía del sentido sobre el que enormes masas de población vieron satisfechas sus necesidades educativas como apuesta al futuro. Esta concepción estaba fundada sobre el convencimiento de que la educación era condición para un futuro provisorio y en el que confluían aparentemente las necesidades de la población, fundamentalmente inmigrante, con las necesidades del Estado de construir una nación. Aunque parezca contradictorio, la escuela sigue siendo hoy reconocida como institución confiable y generadora de posibilidades. La escuela no da garantías hoy de un progreso seguro, de una inserción social y laboral cierta. Sin embargo, y lo dice también Peters, sin ella no existe ni siquiera la posibilidad de competir en una sociedad cada vez más sujeta a los dictados de los mercados. La crisis por la que atraviesa, cuya expresión más notoria es el retraso, la reiterada repitencia y el abandono de una enorme franja de jóvenes de la escolaridad media, da cuenta del sostenimiento de la desigualdad, de la segmentación y del carácter elitista que la caracteriza en sus comienzos. En momentos en que el capitalismo neoliberal desplaza la lógica de organizar a una población en un territorio para formar ciudadanos a partir de la ley y se instala la del consumo como patrón de constitución de la subjetividad, somos un tanto poseemos, la escuela se encuentra despojada del sentido que la originó. La irrupción en la escuela de situaciones imprevistas, la violencia de distintos tipos, el cuestionamiento de la autoridad, el asistencialismo, el trabajo infantil y adolescente, la maternidad y paternidad anticipada de los alumnos, el consumo y la adicción variada, genera impotencia frente a la representación de lo esperado y esperable, y fracaso escolar debido, entre otras causas, al desencuentro entre generaciones. Esta situación nos lleva a pensar en una escuela que admita principios distintos a aquellos que dieron origen a la institución actual y tienda a aceptar y generar la pluralidad y la diversidad. De este modo se tenderá a que las diferencias no aparezcan como una excepción, sino como el ingrediente fundamental capaz de construir un espacio y tiempo habitables, convertirse en adolescentes
es inscribirse en procesos desiguales según la pertenencia a distintos grupos. Estas reflexiones invitan a pensar en la necesidad de transformar un sistema fundado sobre principios que promueven la uniformidad, la centralización y la distribución de conocimientos para todos. La realidad demostró que la escuela reproduce el orden social al generar la expulsión de quienes se encuentran en situación de inferioridad por un sistema que no contempla las diferencias, ratificando así la injusticia. No se puede seguir sosteniendo, en función de principios democráticos, un sistema único cuando ya se demostró su ineficacia. Es posible pensar circuitos novedosos en estructuras, modos de organización y enfoques pedagógicos en función de distintas necesidades y pensar una escuela que desarrolle competencias y capacidades semejantes con aprendizajes diferenciados. Bueno, muchas gracias a ambos comentaristas, a ambas presentaciones. Bueno, debo decir que el autor de ese capítulo en particular está aquí. Sí, está Estefan aquí, así que en todo caso luego pueden seguir conversando. Y si el capítulo de Estefan promovió toda esa propuesta, bueno, está muy bien. Es una externalidad del libro a través de muy productiva. Bueno, yo realmente estamos sobre la hora. Vuelvo a agradecer enfáticamente tanto a Lucía como a Abraham por el poco tiempo que han tenido para pegarle una lectura al libro y venir aquí. E insisto con lo que les decía al principio, la intención y el propósito que guía este libro y futuras instancias en las que estamos trabajando con el equipo de Hans, es precisamente dar este tipo de discusiones. Y si se centran en aspectos tan importantes como la educación, como ha sido prácticamente el tema que ha dominado los comentarios aquí en esta mesa, bienvenidos sean. Yo los invito entonces a seguir en todo caso conversando sobre esta temática o sobre otras, y hacia atrás hay alguna copa que podemos tomar. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Bueno, mi nombre es Stefan Peters, yo trabajo en la Universidad de Kassel en la Facultad de Ciencias Sociales y participé también en ese libro como autor de un artículo sobre educación, pero en general creo que el libro es sobre un tema sumamente interesante y sumamente importante, que son las desigualdades sociales y las políticas sociales y laborales o políticas sociolaborales para reducir desigualdades sociales. Un tema en ese libro, creo que la mayoría de las contribuciones son sobre temas relacionados con América Latina, pero también algunos sobre temas de Europa, y ahí creo que también es muy interesante esas diferentes visiones y discutir esas diferentes visiones, porque digamos en América Latina vemos un proceso de regularización y también de reducción de desigualdades sociales, con problemas, con también contradicciones seguramente, que no todo va siempre, digamos, en un buen camino, pero por lo menos también algunas cosas innovadoras que pueden también, o sea, no solamente para esa región, sino también para otras regiones, servir como inspiración en la formulación de políticas públicas. Y al otro lado, en Alemania o en Europa también vemos una crisis muy fuerte que de alguna manera nos da la obligación de pensar también en temas, o sea, temas como la informalidad o la precariedad están en las sociedades europeas cada vez con más importancia, y muchas veces desde la academia nosotros no tenemos ni idea cómo estudiar eso, y creo que eso es como también lo interesante y lo rico de ese libro, y bueno, yo espero que sea, bueno, que sirva para un comienzo del debate. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Abraham Leonardo Gac, soy el director de la Cátedra Abierta Plan Fénix de esta facultad, y he sido invitado a comentar este libro, que es sumamente interesante desde el título. El mismo título marca bien los objetivos, marcar esta batalla
que creo que va a ser permanente por la inclusión y el mejoramiento de vida de nuestro país, ¿no? Y lo notable que son todos investigadores radicados en el exterior y sin embargo han hecho un trabajo muy interesante, sobre todo el que yo he comentado en particular, el referido al sistema educativo, tanto de América Latina como el de la Argentina. De modo, ha sido un poco el objetivo de mi presencia acá, me ha permitido expresar nuestras ideas y realmente esta cooperación permite no solamente a nosotros aprender, sino también a investigadores del exterior entender un poco la complejidad que tiene la Argentina y sobre todo Sudamérica, América Latina, ¿no? Profesor Hans-Jürgen Burchardt, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Kassel en Alemania. A mí el libro me parece muy interesante porque realmente tiene varios aportes de científicos alemanes, argentinos y de otros países de América Latina, donde tenemos una compilación de diferentes perspectivas de analizar problemas que nos importan tanto en Alemania, en Europa y como en América Latina y en Argentina. Y a mí me parece, ese libro nos enseña que nosotros también con lo que está pasando en este momento en Europa podemos aprender bastante de las políticas, de los éxitos de Argentina y también de otros países en América Latina con respecto a darle una solución a lo que nosotros llamamos tanto aquí como allá la cuestión social. Bueno, me presento, mi nombre es Lucía Sirmiogón y estoy coordinando el Progresar. Tuve la oportunidad de participar de la presentación de este libro, que me parece una iniciativa muy interesante para poner sobre la mesa desafíos que tenemos de cara al futuro, también lo que se trabajó durante esta década para reducir la desigualdad, y creo que es interesante porque se habla desde la desigualdad desde distintas perspectivas, ¿no? Toda la exclusión que significa la informalidad, que ese es un punto muy importante, la exclusión que incluso es en algún punto territorial, y la perspectiva de la educación, ¿no? ¿Cuál es la potencia que tiene la educación en reducir esa brecha? Y en ese marco, presentamos la iniciativa del Progresar como una de las políticas de transferencia condicionada que se mencionan en el libro. Bueno, mi nombre es Fernando Groisman, yo soy investigador del CONICET, profesor de esta casa de estudios en la materia de estructura social y director del Centro de Investigación en Trabajo, Distribución y Sociedad. En esta oportunidad hemos presentado un libro editado en conjunto con mi colega de la Universidad de Kassel, el doctor Burchardt, y ese libro básicamente recopila contribuciones teóricas y empíricas sobre la problemática de la desigualdad en distintas regiones del mundo, con énfasis en América Latina. El libro lleva por título Desprotegidos y desiguales hacia una nueva fisonomía social, y en este evento lo que hemos hecho es dar la presentación del mismo a partir de comentarios y de exposiciones que han tratado algunas de las temáticas que el libro ha abordado.